Aunque escuchas mucho sobre el conflicto árabe-israelí, hay muchos aspectos básicos que la gente no conoce, así que he resumido los esenciales aquí. Ahora comencemos desde el principio. Israel dijo sí. Podrías mirar la situación y pensar para ti mismo, ¿por qué no simplemente dividir la tierra en dos? Un estado judío para los judíos y un estado árabe para los árabes. Esto es precisamente lo que la Organización de las Naciones Unidas dijo en 1947. Los judíos dijeron que sí. Los árabes se negaron y comenzaron una guerra. Y por cierto, el plan de partición no especificaba un estado palestino, sino un estado árabe. Y diré por qué pronto. Podrías decir, ¿por qué deberían compartirlo? Es su tierra y los judíos se la robaron. Así llegamos al segundo punto. Israel no fue establecido en suelo árabe robado. A diferencia de los primeros colonos europeos en América del Norte y Australia, que tomaron la tierra de los nativos, los judíos compraron toda la tierra en la que se establecieron. Muéstrame un caso en el que los judíos tomaron tierra que no les pertenecía antes de 1948. Y por cierto, puedo darte muchos nombres de aldeas judías que tuvieron que ser evacuadas debido a la violencia árabe en los años 20 y 30. Hebrón, Hartuf, Benei Yehuda, Kafar, Shiloach. Dejaré la lista completa a continuación. Y, por cierto, otro hecho del que la gente no está consciente es que los judíos siempre han vivido en la tierra de Israel. Incluso antes del advenimiento del sionismo, había más judíos viviendo en Jerusalén que musulmanes. En 1870 había 11.000 judíos y solo 7.000 musulmanes en Jerusalén. Después de la guerra de 1948, los árabes perdieron algo de tierra, pero esto ocurre al iniciar una guerra. Puedes perder. Mira a los alemanes. Comenzaron una guerra en 1939 y perdieron el 25% de su territorio. No escuchas sobre ningún alemán que quiera reclamar su territorio perdido a Polonia. El Estado de Israel no se estableció como compensación por el Holocausto. Otro malentendido que muchas personas tienen, incluyendo a los israelíes, por cierto, es que Israel fue establecido como compensación por el Holocausto. La idea de que el mundo estaba tan conmocionado por el Holocausto que le dio un país a los judíos es muy ingenua. Así no es como funciona la política mundial. La creación de Israel, al igual que la de muchos otros países, tiene más que ver con el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Tras cada guerra mundial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, surge un nuevo orden mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron muchos países sobre el territorio de los imperios francés, británico y japonés que se habían derrumbado, Jordania, Siria, Pakistán, India, Corea del Sur y del Norte e Israel. Los judíos y los árabes no convivían en paz en las naciones árabes. La idea de que los judíos vivían pacíficamente en países musulmanes antes de la llegada del sionismo es falsa. Sí, hubo una edad de oro de convivencia pacífica, pero fue corta y se remonta a 800 años. En todos los países musulmanes donde vivían los judíos, desde Marruecos en el oeste hasta Irán en el este, desde Siria en el norte hasta Yemen en el sur, los judíos sufrieron discriminación, pogromos y violencia racial antes de la llegada del sionismo. Después de la creación de Israel, casi todos los judíos que vivían en países árabes, unas 800.000 personas, tuvieron que huir a Israel. El nombre lo dice todo. Nos llaman judíos porque venimos de Judea, el área alrededor de Jerusalén. Simple. Pero ¿de dónde viene el nombre Palestina? Para comprenderlo, debes ir 2000 años atrás. Los judíos vivían en Israel bajo el dominio romano. En el 132, los judíos se rebelaron. Los romanos querían castigar a los judíos, así que cambiaron el nombre de Judea a Palestina. Los romanos no inventaron el nombre. El nombre fue mencionado por primera vez en los escritos de Heródoto, el historiador griego, para describir la tierra de los filisteos. El nombre luego se extendió desde los romanos a muchos idiomas europeos, pero nunca fue el nombre de un pueblo, solo el nombre de una región. Mi abuela, que nació en 1937 en la Palestina del Mandato, es en realidad más palestina que la mayoría de los palestinos que viven hoy. Los verdaderos palestinos son solo aquellos judíos, cristianos, musulmanes
que nacieron en la Palestina del mandato entre 1920 a 1948. Ahora supongamos que no estás de acuerdo conmigo y crees que los palestinos existieron en el pasado. Entonces, por favor, escríbeme en los comentarios abajo el nombre de un líder palestino del siglo XVIII, del siglo XIII, del siglo V. Pon un enlace a una antigua moneda palestina o una bandera, pero no necesitas remontarte tan atrás. Incluso en los años 30, cuando la revuelta árabe contra los británicos se llamó la revuelta árabe, no la revuelta palestina. Algunos opositores a Israel afirman que es un proyecto colonialista. No, es al revés. Cuando los británicos y los franceses trazaron líneas en los mapas al final de la Primera Guerra Mundial, no solo crearon fronteras, sino naciones, los palestinos y los jordanos. Podrías decir que me estoy enfocando demasiado en la historia. ¿Qué pasa con los problemas de hoy? Lo que me lleva al siguiente punto, los refugiados palestinos. Hay mucha exageración en torno al conflicto árabe-israelí, pero también hay una gran mentira y tiene que ver con los refugiados palestinos. Como resultado de la guerra en 1948, unos 700.000 árabes tuvieron que abandonar sus hogares. Muchos de ellos tuvieron que abandonar sus hogares porque el liderazgo árabe les había dicho que abandonaran sus hogares y que podrían regresar después de que hubieran matado a todos los judíos. Y sí, como en todas las guerras, hubo algunos actos de evacuación. Al mismo tiempo, como dije antes, unos 800.000 judíos tuvieron que huir de los países musulmanes e iniciar una nueva vida en Israel. A diferencia de los árabes que habían iniciado una guerra contra los judíos que vivían en países musulmanes nunca habían cometido actos de violencia contra los musulmanes. En el siglo XX ha habido decenas de millones de refugiados. Tras la Segunda Guerra Mundial, toda la población emigró. Aquí hay dos ejemplos. Más de 10 millones de alemanes tuvieron que abandonar sus hogares en lo que anteriormente era un territorio oriental de Alemania. Cuando se fundaron India y Pakistán, alrededor de 15 millones de musulmanes e hindúes se convirtieron en refugiados. Ahora, ¿sobre qué tema has escuchado más en los últimos años? ¿Los 700.000 refugiados palestinos o sobre los millones de refugiados alemanes, pakistaníes e hindúes? Hay un tema del que se habla todo el tiempo, los refugiados palestinos. ¿Y por qué es eso? Esto nos lleva al siguiente punto. 2 agencias de refugiados. Aquí hay un hecho que la mayoría desconoce. La Organización de las Naciones Unidas tiene 2 agencias para los refugiados, una para todos los refugiados del mundo y otra, UNRWA, solo para los refugiados palestinos. Suena loco, pero es cierto. Solo googlea UNRWA. Una agencia para más de 200 millones de refugiados desde 1945 hasta hoy y otra solo para los 700.000 refugiados palestinos. Los refugiados palestinos también disfrutan de una definición diferente de la palabra refugiado. Hay un refugiado regular y un refugiado palestino. Los refugiados palestinos pueden mantener el título de refugiados y pasarlo a sus hijos y nietos. Entonces, con cada generación, en realidad hay más y más refugiados palestinos. ¿Entiendes? La Organización de las Naciones Unidas, en lugar de ayudar a las personas reales necesitadas, está pagando por los nietos de los refugiados palestinos de 1948. Los refugiados palestinos también se aferran a la idea de lo que llaman el derecho al retorno. Esta idea es tan loca como si todos los, 30 a 40 millones de alemanes quisieran volver a la casa de sus abuelos en lo que hoy es Polonia. Solo imagina lo que pasaría si todos los 200 millones de refugiados de 48, 47, 49 quisieran volver a lo que era la casa de sus abuelos. Caos total, la libertad para quejarse. Otra razón por la que escuchas tanto sobre los palestinos es que disfrutan de la libertad para quejarse. Digamos que estás viendo la televisión y ves a un árabe de Nablus quejándose de los israelíes y piensas para ti mismo, los israelíes son realmente malos. Ahora, pensemos por un segundo en lo que acabas de ver. Un periodista podría viajar libremente a Cisjordania, donde podría entrevistar a quien quisiera.
La persona que está siendo entrevistada no tiene su rostro borroso y ves su nombre en la pantalla. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que viste a un sirio en Damasco o a un iraní en Teherán quejándose de su gobierno? La libertad de quejarse del gobierno es un lujo que la mayoría de las personas en el mundo no disfrutan. Ahora espero que llegue un día en que todas las personas en el mundo puedan quejarse de sus gobiernos. Es muy importante. Pero hasta entonces es importante recordar la enorme paradoja. No ves ni oyes a los que realmente están sufriendo, ya que son los que están siendo silenciados y no puedes escuchar sus voces. ¿Realmente los palestinos están sufriendo tanto? Analicemos los hechos. En 1967, en Cisjordania, su esperanza de vida era de 48 años. Hoy es de 75, más alta que todos los países árabes que rodean a Israel. En 1967 no había universidades en Cisjordania. Hoy hay 11 universidades y 13 colegios. En 1967 solo 4 asentamientos árabes tenían agua corriente. Hoy más de 640. En Amán, la capital de Jordania, a solo decenas de kilómetros de distancia, solo hay agua corriente un día a la semana. Los palestinos reciben más ayuda de las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes que cualquier otro grupo. De alguna manera todos saben que los Estados Unidos apoyan a Israel. Nadie sabe que los palestinos reciben más dinero per cápita que cualquier otro grupo en la historia del mundo. Pero ¿qué hay de las matanzas de palestinos por parte del ejército israelí? Echemos un vistazo a los números. Recuento de cuerpos. Si un árbol cae en un bosque y 1000 cámaras lo filman, ¿cayeron 1000 árboles? Aparentemente sí. Las encuestas realizadas en países europeos muestran que la mayoría de los europeos ven a Israel como la mayor amenaza para la paz mundial. Israel, una pequeña democracia en el Medio Oriente, y no los culpo. Esto es lo que los medios les han estado alimentando por años. Ahora veamos los números. ¿Alguna vez pensaste cuántos palestinos han muerto desde 1948 hasta hoy? Es alrededor de 20,000. Eso es todo. Y agregaré que la mayoría de ellos eran terroristas. Ahora veamos quién está realmente matando a los musulmanes en el Medio Oriente. En Siria, en los últimos 10 años, murieron alrededor de 500,000 de personas. En Líbano, alrededor de 130,000 muertos como resultado de la guerra civil que continuó desde los 70 hasta los 90. En Jordania, el rey mató alrededor de 15,000 palestinos en un solo año entre 70 y 71. Alrededor de 150,000 murieron en una guerra entre Yemen y Egipto, y alrededor de 1,5 millones murieron en una guerra entre Irak e Irán. Y la lista sigue y sigue. Ahora verifica y ve ¿cuántos artículos y publicaciones se han publicado contra Israel en periódicos como El Guardian británico o en universidades como Berkeley? ¿Y cuántas publicaciones fueron sobre las verdaderas atrocidades que los musulmanes están cometiendo unos contra otros en la región? Israel es el problema más pequeño que tienen los musulmanes en Medio Oriente. Lástima que la mayoría de los musulmanes y las organizaciones de derechos humanos no sean lo suficientemente honestos para admitir este hecho simple y obvio. Simplemente soy un guía turístico israelí con una maestría en historia de Israel. No soy la primera y ciertamente no seré la última persona de la que escucharás hablar sobre este tema, aunque a veces es bueno volver a lo básico para ver qué dice cada lado sobre sí mismo. En la Declaración de Independencia de Israel dice: extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a su gente en una oferta de paz. En el Pacto de Hamás dice que Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo borre. Es interesante. No mencionan desear un estado palestino. Dicen que quieren destruir a Israel. Y no es solo Hamás, por cierto. Cuando la Organización para la Liberación de Palestina habla de liberar Palestina, hablan de Haifa y Jaffa. La idea de que alguna vez habrá un Estado palestino democrático es un deseo occidental ilusorio. No hay países árabes con derechos humanos, democracia y todos los valores que son importantes para nosotros.
Quieren destruir Israel. Yo les creo y tú también deberías. Eso es todo. Ojalá te haya gustado el video. Si es así, suscríbete y compártelo en redes sociales. Si no estás de acuerdo conmigo, entonces escribe tus razones abajo. Hasta el próximo video. Adiós.